Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez aquí desde la revista. Me acompaña Francisco López Vargas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Paco. Pues muy bien, ahí caminando. Aquí con un invitado de lujo. Así es. Hoy nos acompañará el doctor José Abud Flores, que, como usted sabe, es una persona, pues, aparte de que ha sido rector de la Universidad Autónoma de Campeche, es doctor en Ciencia Política y Sociología. Académicamente de todo y sin medida. Absolutamente. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, buenos días a ustedes, Rodrigo. Buenos días, Paquito. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Don José, ¿cómo está? ¿Cómo ves Campeche? Y oye, ¿cómo lo has visto pasar? Esto es una pregunta complicada, Rodrigo, muy complicada, pero bueno, creo que la ciudad, el estado de Campeche, como muchos estados de la República, están ahorita, sobre todo los que ya se aproximan los eventos políticos de las asociaciones gubernamentales, tienen una posición muy precaria y muy, muy como de arenas movedizas, ¿no? Hay muchos intereses. Lamentablemente, dentro de todos estos intereses, yo lo que he podido observar a lo largo de muchos años, que me ha preocupado mucho estudiar la historia de Campeche, la historia política de Campeche, es que la gran mayoría de estos eventos propician más que un proyecto de Estado, un proyecto para el beneficio colectivo. Es un proyecto que se reduce a una visión de muy corto alcance y de intereses muy particulares. Yo no creo que en ese escenario ningún estado, y mucho menos Campeche, pueda remontar con éxito los grandes lastres que tiene como estado. Y digo lastres porque es un estado que está pegado al mar, ¿no? Como si los barcos que traían antiguamente el lastre de las tejas rojas. Sí. Entonces hay muchos lastres que habría que remontar y hay que hacerlo con una clarísima compromiso para nuestra tierra y sobre todo para nuestra gente. Oye, me llama la atención el caso de Pemex y la influencia que Pemex ha tenido para bien y para mal en Campeche. Digo para bien y para mal porque siento que Pemex llegó llegó para bien, pero a largo plazo les dio, pues, les quitó mucha inventiva, le quitó formas diferentes de salir adelante y se acomodaron, digamos, con Pemex. Un dato que cuando les quitaron, pues ya. Un dato que acaba de publicarse esta semana. Los dos estados que tienen la mayor depresión económica son Tabasco, como entidad, y Campeche. Toda esa depresión económica vinculada a Pemex con el derrumbe que ha habido en temas de petróleo, ¿no? Primero la gran esperanza de los 70s, finales de los 70s, ¿no? El gran boom petrolero. Debemos aprender a administrar la riqueza, nos decía el presidente López Portillo, ¿no? Y luego viene el proyecto de perforación, exploración, etcétera, y ya la gran producción del stock y del Cantarell, etcétera. Pero ¿qué nos ha dejado? Es una pregunta interesante lo que hace Rodrigo. ¿Qué es lo que nos ha dejado? Primero, un enorme desequilibrio político, económico y social, y sobre todo en la Isla del Carmen, ya lo señalaba Paco, ¿no? Una inflación brutal, un disparo de rentas y demás. Una población flotante que llegaba, que no tenía ningún arraigo, que tampoco se queda allá. La pérdida hace un par de años de más de 40,000 empleos directos cuando viene la debacle. Los pozos prometedores como el Cantarell y el Ixtoc que adelantaban que íbamos a salir y nos íbamos a convertir en un estado, en un país de primer mundo, pues no se reflejaron en el desarrollo, en la creación de empleos, de infraestructura, de beneficios colectivos. Simplemente fue un saqueo de recursos naturales para inyectárselos a una empresa nacional y no hubo ese reparto para equilibrar. No fue recíproco Pemex con Campeche. No. Pero lo que acaba de decir Paco, tampoco ni con Tabasco. Con Tabasco, ¿no? O sea, fueron estados productores. Y yo quiero aquí tocar el tema porque estamos aquí en esta hermosa ciudad blanca
cómo nuestros desarrollos económicos, Campeche y Yucatán, han sido desarrollos económicos muy vinculados a la autoexplotación de un producto, ¿no? El enequén, el chicle, las maderas preciosas, que es muy similar en Campeche y en Yucatán, ¿no? El palo del tinte, etcétera. Y son monocultivos, están ahí. El enequén está ahí, como dicen aquí en Yucatán, solito se cultiva el enequén. El palo de tinte, los grandes tintales de Campeche estuvieron produciendo alrededor de 150 años. Y luego el chicle. Y finalmente, después de agotarse todos y cada uno de ellos, siempre mágicamente aparece un nuevo producto. Y en este caso fue el petróleo. El petróleo. Pero ¿cuánto le ha costado a estos dos estados, nada más a estos dos estados, producir de manera en monocultivo, y cuánto le ha dado, cuánto de ello, así como en cascada, ha derramado en toda la población? Realmente, al final, te das cuenta que nos salieron debiendo. Y creo que además los gobiernos han optado por la solución más sencilla. En el caso, por ejemplo, de Yucatán, sacan a una buena cantidad de nequeneros y los habituallan para que sean pescadores. Y en el caso, en el caso de Campeche, los señores nunca se habían ido a la mar. Exacto. Y en el caso de Campeche, cuando se acaba toda la materia prima preciosa y antes de que apareciera el petróleo, se van también al mar. Y es cuando nace esta industria camaronera que era no solamente prestigiosa, sino que fue durante muchos años el sostén del país. Desde la década de los 40. Eso iba a preguntar, doctor, el Pemex mata a la industria camaronera. Sí, claro. Es decir, contribuye. Contribuye, claro, porque ya ves que se hacen zonas de restricción de pesca. Sí. Entonces, alrededor de las grandes torres, plataformas, ¿no? Plataformas. Entonces, pero no es una restricción de pesca de 5 metros, son kilómetros alrededor, ¿sí? Y entonces es que no debemos olvidar los grandes derrames del Ixtoque y del Cantarey. Claro. Fueron brutales. Y no teníamos en ese momento la respuesta para, de manera inmediata, ver cómo ni la tecnología. Ni la tecnología. Entonces, todas estas cosas, primero que nada, la restricción alrededor de estas zonas reservadas para Pemex y los derrames petroleros y obviamente también un consumo irracional o una pesca irracional de muchas cosas. Por ejemplo, se restringen el pescar, por decirte algo, pulpo, o de utilizar determinado tipo de redes para que no captures otras especies, y la gente con una alegría enorme lo sigue haciendo. O sea, no tiene ningún respeto por las vedas. Exactamente. Entonces, si no lo hizo de manera directa... Que eso parece que es en toda la península. Sí. Porque han acabado con la escama impresionantemente, o con el pulpo maya, que cada año ha sido menor el... Sí, hasta que queden tres pulpos. Especímenes, exactamente. De hecho, hay un estudio de la UNESCO que se presentó en el gobierno anterior, donde la UNESCO determina que el 60% de los grandes especies del Golfo de México estaban prácticamente en periodo de, si no de extinción, sí a punto de. Y fíjate que hay una cosa aquí curiosa que me viene a la mente con lo que comenta Paco. Hubo un momento en que Laguna de Términos, que es un criadero natural de un camarón, sí. El camarón chico y no sé cuánto. La zona de manglar, que es muy productiva. Que además no solamente sirve para estar filtrando todos los desperdicios que hay en el mar. Pero hubo un momento que a una persona se le ocurrió la brillante idea porque no identificaban que el camarón chico no es una especie, sino que es un camarón bebé. Entonces, claro, se dieron cuenta que se estaba acabando el camarón, pero porque se estaban comiendo a los bebés. Claro. Bueno, entonces, de repente a esa persona se le ocurre la brillante idea de decir, pues vamos a meter una especie exótica de camarón a Laguna de Términos. Imagínate un criadero natural, iba a ser adulterado por una especie exótica que se llama Peneus banamei. Pero es una especie muy agresiva. Entonces, lo poco que quedaba... Claro. Exactamente. Afortunadamente no se dio, pero estuvo a 5 minutos de darse esa atrocidad en el ecosistema maravilloso a nivel mundial que es Laguna de Términos.
hoy sí por la experiencia y por lo vivido en Campeche, ¿en qué gobierno federal y estatal se le dio el mayor impulso? Y estamos hablando ya de hace muchísimos años, a la ciudad de Campeche, no a la ciudad, al estado de Campeche. Mira, yo el último, y perdón por el comentario, pero el último libro que escribí, que termina precisamente en 43, que es sobre la historia política del Estado, se refiere, ya toco la parte final, es el periodo del doctor Héctor Pérez Martínez. Héctor Pérez Martínez llega a Campeche en un momento de una depresión económica tremenda, y sin embargo, como que mágicamente, estas cosas de las que hablaba Maquiavelo, que la diosa fortuna te favorece, favorece. Y viene un repunte precisamente de la pesca, del chicle, del camarón. Y es cuando de repente empieza el No Estado, es que él le haya dado el impulso, lo favoreció la diosa sino le fortuna. favoreció y lo supo administrar. Y lo supo administrar. Y lo supo administrar. Y tan lo supo administrar que durante el periodo en el que él es gobernador del Estado, que está como presidente Miguel Alemán, lo llama y lo pone en el segundo asiento para que él sea precisamente el secretario de Gobernación. La siempre puntual muerte acabó con ese sueño. Muere el maestro, el doctor Pérez Martínez. También Campeche era muy pequeño, ¿no? Con posibilidades, por lo que está diciendo el doctor, de ser presidente. Presidenciable. Y a ser el primer campechano presidente. Iba a ser el primer campechano presidente. Bueno, no, estuvo Pedro Lascurain. Acuérdate, cuando está el tránsito del asesinato de Madero y la toma de Huerta, 45 minutos fue presidente. Claro. O sea, ya ha habido presidente, claro. No le dio tiempo, más que de firmar. Porque los yucatecos se han robado hasta Crescencio Rejón. Bueno, pero es que no, pero es que Crescencio Rejón era la península de Yucatán, era la península, la capitanía. O Pelchen. Pero pero ahí sí, no. Es que somos una unidad geográfica, cultural, lingüística, culinaria. Somos ¿Tú ves realmente que haya esa frontera geográfica? Yo no la veo. Somos originarios de lo mismo. Para mí es una unidad. Siempre he defendido la idea de que somos una unidad. Bueno, y además tenemos peninsular. El caso de Quintana Roo, que también está poblada por yucatecos campechanos. Y los quintanarroenses realmente son muy pocos. Pocos me refiero, los que han nacido allá. Nativos. ¿No? O Chetumal, que sí tiene muchos nativos. ¿No? Sí. Bueno, pero además también durante mucho tiempo entre Campeche y Yucatán nos dividimos el territorio en esa época, ¿no? El norte era para Yucatán y el sur, de la mitad hacia abajo, era para Campeche. ¿Sí? Entonces, y claro, ahí también fue tierra de piratas, ¿verdad? Porque ahí se fueron a refugiar, no solamente los mayas pacíficos, que les llamaban, sino también, pues, por la cercanía con Belice, pues muchos de estos cuates se brincaban para acá y explotaban el palo de tinte y explotaban las maderas preciosas y todo salía por Belice, la colonia británica. Claro. ¿Sí? Entonces yo para mí siempre he defendido y lo seguiré defendiendo, la península es una unidad geográfica, cultural, lingüística, culinaria, como le quieras ver. ¿Y qué presidente es el que más impulso le ha dado a Campeche? Ahora sí me haces una pregunta que no te puedo responder en este momento. Fíjate que no sé porque quien pudo haber, que de hecho impulsó mucho el porvenir del sureste fue Echeverría, pero se concentró en Quintana Roo. Quintana Roo, claro. Sí, de alguna manera, apoyó, claro. Exactamente, para que no nos sintiéramos mal. Pero a partir de eso, bueno, López Portillo, cuando viene el boom petrolero, pero no quedó nada en Campeche. No quedó, pero además tampoco no es un proyecto nacional, no es un proyecto de Estado. Claro. Es algo que está ahí y vamos a explotarlo, ¿no? Ahí está la materia prima. Sí, no es como Quintana Roo, que hicieron una potencia turística. Ahí sí. Oye, potencia turística en la primera a nivel nacional. Ahí sí. Lo mismo que había hecho Miguel Alemán con la parte de Acapulco. Así es. ¿Sí? Nada más que te lo jala para el sureste. Claro. Pero la realidad hoy, Pepe, de Campeche, te la comentaba que hace unos días dieron a conocer que los dos estados más deprimidos económicamente es Tabasco, Campeche. Tú que has estado
viajando por el mundo en estos temas de estudio. Has estado en París, estuviste como representante de México ante una reunión de la OCDE, de la OCDE. Has estado en Cuba también como parte de tu andar por los temas de estudio en los que te has involucrado. ¿Cuál sería, crees tú que haya alguna forma de romper este ciclo perverso del que platicábamos, explotar materia prima y volver a caer en depresión, ¿no? Hasta que aparezca otra. ¿Hay alguna forma, hay alguna manera de que esto se pueda revertir? ¿Tú crees? ¿Tienes confianza? Tengo confianza siempre y cuando el Estado pueda incorporar a sus ciudadanos. Okay. Eso es una cosa. Okay. ¿Sí? Incorporar a los ciudadanos. Eso es un punto. Y el segundo punto, que va en paralelo con el primero, es que tú puedas verdaderamente con pies firmes, con bases firmes, hacer un análisis de cuál es la realidad, válgase la expresión, la realidad real del Estado, y hacer una programación sensata, coherente y que tenga un horizonte, no un horizonte de desarrollo limitado a 6 años, sino hacer un proyecto verdaderamente de Estado que trascienda los 25, los 30 años y que haya, precisamente por eso digo, incorporar a la población, que haya una conciencia de pertenencia a ese Estado que permita que, independientemente de los gobiernos que vengan, sean los colores que traigan, haya un proyecto que a mí me permita, a mi ciudadano y a mi familia, tener un bienestar sostenido. Certeza. Certeza. Porque certeza jurídica, económica, política, ideológica, cultural, lo que quieras. En este país muchos políticos, que a algunos les ha tocado gobernar, en el caso de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, no es la excepción, le han apostado más a su carrera política que al futuro de su estado. Claro. Y muchos de ellos ni siquiera le han apostado a después de su gobierno, sino le han apostado a la elección inmediata. Sí. Y eso creo que también ha sido un elemento que pide un desarrollo real en la región. Bueno, eso tiene mucho que ver, Paco, con el ADN del sistema político mexicano. Okay. El sistema político mexicano, acuérdate que las elecciones eran una festividad simbólica, porque el gran elector siempre era uno. Así es. Y era uno no solamente para ser presidente de la República, para ser senador. Exactamente. Era un Luis XIV. ¿Sí? Entonces, por eso es precisamente que no había necesidad de incorporar a la sociedad, a la población, de prometerles un bienestar más allá de lo inmediato, porque sabían que si el elector te decía sí, pues ahí te ibas a quedar 3, 6 años, o incluso en otras ocasiones, mucho más si podías seguir teniendo la venia del elector. Claro. Entonces, no había verdaderamente un sistema político que acogiera y que incorporara a esa población para que pudiera tomar decisiones. Tú lo ves en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo que tenga sistemas sólidas instituciones. Si no existen instituciones que incorporen y propicien el beneficio de la población a través de una planificación sensata, certera, vamos a seguir metidos en ¿quién me va a elegir? Claro. Porque en el México de hoy tenemos un experimento que se está haciendo en Baja California. La presidenta de un partido dice que la gente ya se cansó de tantas elecciones. Y vemos que ahí han intentado, mediante una modificación legal, meter a un candidato que fue electo para 2 años, meterlo 5. Pero un poco lo que dice el doctor, yo creo que eso es con base en ocurrencias. O sea, lo que están haciendo son ocurrencias, no hay una planeación, no hay un proyecto. No hay un proyecto para ver a dónde llegar, ¿no? Sí, bueno, tan es ocurrencia, como dices, que esta persona que fue supuestamente electo por 2 años, de repente ahora dice que tiene 5. Sí. Entonces, bueno, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está la Constitución General de la República y la propia del Estado? Claro. ¿Sí? ¿Dónde está el electorado? Realmente si existe. Claro. Estamos viendo o ayer todavía apenas, una cosa que verdaderamente es aberrante, que en la votación del Senado para la elección de la mujer esta, sí, exactamente, de derechos humanos, se emiten, no me acuerdo el número de votos, 190 y tantos, y aparecen 3 o 4 menos.
Y tú dices, en el Senado, en un recinto no hay sagrado. No, pero además, esto publica en un tuit hoy en la mañana, donde viene detallado qué partidos emitieron cuántos votos. Y te preguntas tú, ¿no se supone que es secreto el voto? Y dices tú, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿faltan esos votos o no faltan? Y al cuate ese que le toman el video dándole así como el famoso carrusel, ¿no? Sí. Que fue 2 veces a votar. Y dices, bueno, en el Senado de la República, en un recinto cerrado, en una urna que está a la vista de todos. Sí. Transparente. No, bueno, pues estos son más que los mandraques, ¿no? Sí, en fin. Tu vida futura, Pepe, ¿cómo ves? Un hombre como tú que ha tenido la fortuna y la posibilidad de hacer tantas cosas. Bueno, tú has sido hasta expulsado de mala manera de una institución de educación institución superior. de Educación superior. Pero además, por abrirla y hacerla pública y hacerla verdaderamente universal como debiera ser. En estos años, los últimos años del siglo pasado, eso no era muy bien visto. Y había que combatir a la gente que quería darle a una universidad una universalidad, que se supone que eso es. ¿Dónde te ves tú hoy? ¿Dónde te ves mañana? Bueno, me veo y me asumo y me paro en nuestra tierra, en mi tierra, en Campeche, en la península. Digo nuestra tierra porque insisto, lo veo yo, un proyecto peninsular. Dado que, haciendo que, pues lo único que puedo dar, lo único que menos mal sé hacer es darle a mi estado el resultado de las investigaciones que he hecho y ponerlas a funcionar, no solamente escribirlas o comentarlas, como es la oportunidad que ustedes me dan ahora, sino ponerlas a funcionar en proyectos verdaderamente, como decía Rodrigo, que tengan certeza, que tengan un anclaje, no solamente en nuestra realidad, analizando la realidad, pero analizando la realidad y quitándole todos los barnices, viéndola tal cual es. Descarnada, cruda. Pues así es la historia. La historia no te pinta de colores, ¿no? Ya ves que hoy hay así como que la tendencia de que a la historia le cambias algunos añitos. Bueno, y los acomodas, pues sí, pero bien, yo sí me asumo como una persona que quiere participar en mi estado, que quiere estar presente en estos momentos. Lo he estado en otros, ya lo citaste tú precisamente, no solamente en lo de la universidad, sino he estado en otros a través de publicaciones, de escritos, etcétera. Pero sí me veo y me quiero ver y quiero participar en mi estado de manera firme, con mucha humildad también, porque pues bueno, uno no se las sabe todas, pero aportando lo mejor que uno puede dar, hasta el límite de mi voluntad. Puede ser que mi voluntad sea más que mi capacidad, claro, pero quiero llegar hasta el límite de mi voluntad. Así me veo. Pero el tema es, tú eres un ciudadano común y corriente, sí, eres una persona, digo, no tan común, porque la verdad es que eres una persona muy estudiada que tiene un bagaje cultural, histórico, que realmente pesa. Pero como ciudadano, como gente, ¿militas en algún partido? ¿Tienes alguna intención de...? No, Paco, no milito en ningún partido. Sí me veo como un ciudadano. Y precisamente porque me veo como un ciudadano, si en un momento dado algún aventurero ciudadano o un grupo de aventureros ciudadanos pensara que yo pueda tener la capacidad de tener una posición donde yo pueda servir mejor, estaría dispuesto a sumarme a esa propuesta. La ventaja que me da la vida en ese tipo de cosas, de 38 años de experiencia en el periodismo, es que no te veo obsesionado con algo. O sea, no tienes una obsesión por estar en algún lugar. Mi obsesión ya las cumplí con los libros que escribí. Esa sí fue una obsesión, porque claro, fue una obsesión de poder entender lo que era mi estado, mi historia, bueno, nuestra historia, nuestro estado, nuestra acción política. Y ahí ya lo cumplí. Ahora, la otra parte a la que tú mencionas, insisto, si algunos
algún grupo de ciudadanos considera que puedo tener el perfil, que puedo tener la capacidad para desempeñarme en otro ámbito, estoy abierto a esas posibilidades. Sí, porque son tiempos electorales, es época en la que mucha gente... Hemos visto que las elecciones del de hoy en día son completamente diferentes a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, Ya ha habido gente que participa, hay gente que ni siquiera hace campaña y gana una elección, ¿no? Y en este caso, pues, por lo que yo he platicado contigo, veo que tú sí tienes un proyecto por lo menos de vida y tienes un diagnóstico muy claro de lo que pasa en Campeche. Pues te agradecemos mucho que nos estés acompañando el día de hoy y se nos está acabando el tiempo. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? Nada más que agradecerles infinitamente a ustedes el favor de esta oportunidad, el favor de sus preguntas, que me están empujando hacia la esquina, pero bueno, pero agradecerles muchísimo su tiempo, las preguntas y esta excelente disposición y este excelente foro y oportunidad. Muchísimas Lo repetiremos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Seguramente que sí. Gracias. Se despide Rodrigo Menéndez. Francisco López Vargas. Muy buenos días.